llamada Jornada sobre Justicia Penal llega a su 9ª presentación. Durante todos estos años hemos podido analizar con la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas muchos de los grandes temas del ordenamiento penal y de su aplicación. Ahora, por promoción, por patrocinio del doctor Héctor Fierro, nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hemos estimado pertinente que la reflexión de esta semana se concentre en la gran reforma penal constitucional que comenzó propiamente el año anterior, que ha continuado en este y que está a punto de culminar. Se trata de un tema de primerísima importancia para quienes se interesan, que son todos los mexicanos, en seguridad pública y justicia penal. Yo quisiera, en nombre de la coordinadora, doña Olga Islas, y en el mío propio, a reserva de lo que luego diga nuestro director, don Héctor Fix, dar las gracias a los señores diputados aquí presentes por su generosa disposición al recibir nuestra invitación y al aceptar comparecer ante ustedes. Todos ellos, todos y cada uno de ellos, nuestros amigos, han tenido un papel de primer orden en la preparación de esta reforma. Por lo tanto, sus puntos de vista serán de suma importancia. Como ustedes saben, hemos organizado estas jornadas de forma tal de conocer las perspectivas que sobre la gran reforma tienen diversos protagonistas de ella o testigos de ella y futuros actores. Los legisladores, ante todo, diputados y senadores. La segunda mesa de este día la ocuparán los señores senadores de la República de diversos partidos políticos, los funcionarios del Ministerio Público, procuradores y funcionarios en general de esa institución, juzgadores federales y del orden común, académicos, defensores de derechos humanos y abogados tanto públicos como particulares. Esto nos dará una noción, creemos doña Olga y yo, bastante completa de la reforma. No hago más preámbulo y doy la palabra a nuestro director, don Héctor Fierro, para que, si lo desea, nos haga el favor de inaugurar el evento. Buenas tardes. Pues para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es una gran satisfacción darles la bienvenida a estas 9ª jornadas sobre justicia penal. Pues ya realmente se han convertido en una tradición y un evento muy esperado año con año, y yo diría que ya sentaron jurisprudencia. Así que pues, en lo futuro creo que podemos seguir contando con ellas, y sobre todo pues con la muy eficaz coordinación del doctor Jesús García Ramírez y de doña Olga Islas. Y creo que en esta ocasión de este año pues era evidente que el tema más importante que debía discutirse es el de la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública, que está en proceso de aprobación, pero que requiere pues no solo un debate previo, sino un debate posterior, en el sentido que todas esas disposiciones constitucionales pues tendrán también luego que traducirse en leyes reglamentarias y en interpretaciones de tipo judicial. Y la mecánica de las jornadas, como ustedes verán, implica examinar la reforma desde muy diversos ángulos, que probablemente coincidan en algunos puntos y en otros no, pero que toman en cuenta pues a todos los actores principales y todas las perspectivas esenciales alrededor de esta reforma. Iniciamos el día de hoy, pues diríamos, con la perspectiva de los legisladores, los diputados y los senadores, y seguramente veremos reflejados en sus exposiciones los argumentos, las negociaciones, los compromisos que fueron necesarios para aprobar esta reforma. Bien, año con año pues tenemos un público muy nutrido, hay una gran expectación por los eventos que se realizan en el Instituto en el marco de las jornadas de justicia penal, y yo creo que en este año pues no serán diferentes, y tendremos realmente un programa muy importante de aquí al próximo viernes 25 de abril. Y si ustedes están de acuerdo, pues podemos declarar formalmente inauguradas las jornadas. Hoy 21 de abril, siendo las 5 de la tarde con 17 minutos, pues tengo el gran honor y la satisfacción de declarar iniciadas las jornadas
sobre justicia penal con el tema la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública, que sea para bien de la vida pública y la justicia en nuestro país. Gracias. Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a la mesa número 1, intitulada Perspectiva Legislativa, al igual que el señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, yo quiero unirme a la felicitación para los doctores Sergio García Ramírez y Olga Islas de González Mariscal por este evento. Como siempre, las jornadas Justicia Penal y todo lo que organiza, de hecho, el área de Derecho Penal bajo la precisamente guía del doctor Sergio García Ramírez y de la doctora Olga Islas es garantía precisamente en su contenido y la riqueza de las discusiones, y esta no es una excepción. Y quiero agradecerles además la invitación para moderar esta primera mesa, lo cual es para mí un honor estar con los señores diputados hoy en día. La mecánica de la primera mesa y del resto de las jornadas es la siguiente. Cada uno de los expositores tiene de 20 a 30 minutos para exponer, y después vamos a abrir una sesión breve de 15 minutos de preguntas y respuestas. En esta ocasión, y en primer término, es para mí un gusto presentar al diputado Andrés Lozano del PRD. Le doy el uso de la palabra precisamente para su participación en este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación que nos hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Héctor Fix, por supuesto, a todos los que forman parte de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Sergio García Ramírez, para poder formar parte de este panel de reflexión y análisis sobre lo que fue el proceso legislativo que tuvo lugar en el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional en justicia penal y seguridad pública aquí ya planteada. Lo anterior me permite poner a consideración de ustedes lo que fue la perspectiva del grupo parlamentario del PRD respecto de estos temas, y que deberán de considerarse de una manera integral, pues no se pueden entender en parcialidades esta reforma, sino que se necesitan precisamente plantear los alcances y los límites que deben acompañar a esta reforma constitucional y de carácter estructural. La primera reflexión es la crisis en la que se encuentra nuestro sistema de procuración e impartición de justicia actual. Se habla de un agotamiento del mismo, un modelo que no satisface ni a las víctimas ni a los procesados y que se caracteriza además por sus altos índices y niveles de impunidad, violación sistemática a los derechos humanos, dentro de otras cosas. La investigación de los delitos la intentan realizar los agentes del Ministerio Público,
sin salir de sus oficinas, manteniendo un contacto escrito con los agentes de la Policía Judicial, a lo que habrá que agregar las cuotas de terminación de expedientes señaladas en las propias procuradurías, donde se premian mensualmente las consignaciones, los no ejercicios de la acción penal y por otro lado se sancionan de alguna manera las investigaciones sin concluir. Estas políticas llevan a los ministerios públicos a que privilegien la consignación de casos considerados como fáciles, dejando de un lado las averiguaciones que demandan una investigación seria. Es decir, se premia en la actualidad la cantidad y no la calidad de una investigación. En el caso de los juzgados penales nos encontramos con enormes muros de expedientes, se carece de tecnología de registro, los acusados presencian su proceso llevado en la ausencia del juez, a través de la reja de prácticas y observan las actividades de una burocracia judicial ajena al procedimiento penal. A lo anterior se suma una defensoría pública deficiente no solo por la carga excesiva de asuntos, sino por estar en desigualdad económica y recursos materiales frente al Ministerio Público. En las prisiones la situación es también bastante desalentadora. Cerca del 50% de la población penitenciaria permanece en espera de una sentencia, persiste el hacinamiento, la corrupción, los castigos ilegales, la falta de fuentes de trabajo, la violencia, la deficiencia en los centros escolares y la falta de capacitación. Esto implica violar derechos fundamentales tanto de la población interna como de los empleados y directivos que deben realizar sus funciones en condiciones muy difíciles y riesgosas. Si analizamos lo anteriormente descrito, no podemos esperar que los internos que viven en las prisiones logren una adecuada reinserción social. Por otra parte, consideramos que los centros de máxima seguridad en todo caso deben estar reservados para los delincuentes que con su actuar han ofendido gravemente a la sociedad o para aquellos que debido a su poderío económico o influencia con otras bandas delictivas pueden evadirse de un centro de reclusión de media o mínima seguridad. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo luchadores sociales que no representan un peligro para la comunidad han sido internados en los centros federales de máxima seguridad sin cumplir con el perfil criminológico que se requiere para ello, únicamente por disentir de las políticas sociales, económicas, o simplemente no estar de acuerdo con un gobierno. Esa es parte de nuestra realidad y eso es parte de lo que ha sido usado también por las autoridades dentro de lo que se establece como crimen organizado ahora ya en esta reforma en nuestra Constitución, y con lo que desde este momento señalamos, el grupo parlamentario del PRD nunca estuvo de acuerdo en que se incluyera una definición que más tiene características de tipo penal ya en la Constitución que una pretensión o un texto incorporado a nuestra propia Constitución. En materia de seguridad pública, que es otro de los temas sobre los que versa la reforma, también la situación no es menos dramática. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía, pues las instituciones encargadas de prevenir y perseguir los delitos se encuentran totalmente rebasadas, no obstante de haberse creado un sistema nacional de seguridad pública. La situación descrita provocó que la Policía Federal Preventiva fuera creada por un número importante de elementos que vienen del Ejército, concediendo de alguna manera a las Fuerzas Armadas un papel preponderante en contra de la lucha del crimen organizado y provocando la militarización del país. Ese es el escenario en el que nosotros estamos. Una policía ineficiente que no puede cumplir su responsabilidad y que esto lleva precisamente a la militarización del país y que entonces lo que se hace es crear una Policía Federal Preventiva que no es otra cosa más que darle características militares a una policía federal y que actualmente está constituida de esa forma. La respuesta de todo lo anterior ha sido un discurso del gobierno federal de mano dura que busca aumentar las penas de prisión
sin resolver problemas estructurales de fondo. Muestra de ello son un grupo de iniciativas en materia de seguridad pública y justicia, que fueron parte de las discutidas en todo este proceso, enviadas al Senado de la República por el licenciado Felipe Calderón, que otorgaban mayores facultades discrecionales a las autoridades federales y reducían los derechos humanos y las garantías constitucionales de los probables responsables. Estas iniciativas fueron producto de la desesperación ante la incapacidad de las policías federales para contener la criminalidad, ya que proponían continuar con un listado arbitrario de delitos graves sustentado en criterios desconocidos. No hay que olvidarnos de algo que nos parece que es fundamental. ¿Cuál era la iniciativa enviada al Senado, presentada en el Senado por Felipe Calderón? ¿Qué pretendía? Pretendía otorgar facultades al Ministerio Público para decretar arraigos. Eso pretendía la iniciativa. Pretendía intervenir comunicaciones privadas y realizar cateos sin autorización judicial. Pretendía otorgar facultades a las policías para ingresar a los domicilios sin orden de cateo y hasta proponían la implementación de la prisión vitalicia o cadena perpetua. Ese fue el origen fundamental de las iniciativas presentadas. Claro, junto con ellas, las de muchos otros compañeros diputados y senadores, grupos parlamentarios en su conjunto, pero finalmente lo que se expone mediáticamente es que esta era la pretensión. Y entonces la primera situación como grupo parlamentario era entrarle a la discusión y a la mesa de estos temas, o dejar simple y sencillamente que esto llevara a la inercia y pretensión inicial de las iniciativas a las que me he referido y que se han descrito de manera muy breve. En el caso de la Cámara de Diputados, el PRD presentó 7 iniciativas, y estas evidentemente relacionadas con los temas de seguridad pública y de justicia penal. Todas ellas contenidas desde el proyecto de reforma del Estado, y de los cuales logramos de alguna manera la incorporación de temas fundamentales y en los que me parece que hubo coincidencia entre la mayor parte de los grupos parlamentarios y de los diputados y senadores. Como lo es proceso penal acusatorio, la incorporación del principio de presunción de inocencia, que en estas nuevas técnicas se pusiera en práctica el procedimiento penal a través de los principios de oralidad, inmediatez, contradicción, publicidad, concentración e igualdad en las partes. También proyectando ese cambio en la forma en que los órganos de procuración y administración de justicia pudieran realizar la investigación de los delitos y la preparación de las pruebas de la acusación, y por otro lado el desarrollo del proceso en sí mismo. Actualmente, antes del juicio, el Ministerio Público no es parte procesal sino autoridad pública. Nadie puede negarse a colaborar con él y hasta se puede incurrir en responsabilidad penal si se le oculta información o se le miente. La verdadera oportunidad de defensa de un procesado, por lo tanto, es en el juicio mismo, dentro del cual el Ministerio Público solo debe tener el carácter de parte en el juicio y no más autoridad. Me parece que este tema del proceso penal acusatorio, como se dijo ante los medios de comunicación, la oralidad, que es solo una de las características, era un tema en el que existían coincidencias entre diputados y senadores. También el grupo del PRD presentó una iniciativa para que la Defensoría Pública estuviese las características de calidad para la población, asegurando un servicio profesional de carrera para los defensores y que los defensores públicos tuvieran también las mismas prestaciones económicas que los agentes del Ministerio Público. Esto quedó definido en la Constitución. No podemos hablar de equidad
cuando los defensores públicos están en condiciones muy distintas a las del Ministerio Público, independientemente de las características propias en las que se desarrolla todo un proceso. También propusimos que al imputado solo se le impongan las medidas precautorias indispensables, garantizar la comparecencia del procesado en el juicio, el adecuado desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, los testigos y la comunidad. Otro principio que propuso el PRD fue el reconocer la discrecionalidad del Ministerio Público para resolver sobre la conveniencia e inconveniencia para ejercer la acción penal o dejar de hacerlo. Por lo tanto, nuestra labor como legisladores, sabemos, no ha concluido. Hay un gran cúmulo de leyes secundarias por crear y modificar para que la reforma constitucional verdaderamente se haga realidad. Necesitamos crear la ley federal para la implementación del sistema penal acusatorio, que sería reglamentario en los artículos 8, 9 y 10 transitorios de la propia iniciativa. En ella se crea una instancia de coordinación integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y de la sociedad civil. Aprovecho este momento para invitar a todos ustedes a que participen en la implementación de este nuevo sistema, pues estamos muy lejos, como les decía, de haber concluido con esto. Realmente necesitamos de la participación de todos y, por supuesto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La UNAM en sí misma será fundamental en este desarrollo de esta reforma constitucional que se ha determinado. Respecto del tema de seguridad pública, se estableció a la seguridad pública como una garantía constitucional, es decir, que los habitantes del país puedan ejercer el derecho a vivir libres de violencia e inseguridad, una definición también de seguridad pública que no estaba contemplada en nuestra Constitución, así como en el artículo 21, la formulación de políticas tendientes a prevenir la comisión de delitos sobre la base de permitir a la comunidad la participación en la misma, para que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. También se lograron implementar sistemas que hicieran confiable la estadística oficial y transformaran a las corporaciones judiciales. Por ello, se determinó que el Congreso de la Unión será el que establecerá las directrices bajo las cuales debe funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley. Para lo anterior, en un plazo máximo de 6 meses habiéndose aprobado, se deberá expedir la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que regule la obligación de las instituciones de seguridad pública para que se cumpla el que sean de carácter civil, la regulación de la selección, ingreso, de la formación, de la permanencia, evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delito y la participación de la comunidad en los procesos de evaluación. Hasta el momento era un discurso recurrente de los titulares de los ejecutivos el hablar de la coordinación entre la Federación y los Estados de la República, pero realmente no había ninguna obligación constitucional para compartir bases de datos, bases que incluyeran la forma de integrar a los diferentes cuerpos de seguridad pública, cuáles eran los mínimos indispensables, cómo se compartía esto, sino que quedara a la libre determinación de cada uno de los gobernadores de los estados y del titular del Ejecutivo en turno. Por eso esta parte me parece que es fundamental. Respecto de la delincuencia organizada, ya me refería hace un momento, tema polémico, del cual nosotros siempre manifestamos, como les decía, nuestra oposición a que desde la Constitución estuviese determinada una definición de crimen organizado. Nos parece que esto es un exceso que no ayuda y que además se queda mucho más corto de lo que México ha suscrito como tratados internacionales, en donde no solamente hablan de la integración de 2 o más personas en la comisión de un delito de manera reiterada, sino que tienen que ver factores fundamentales como las ganancias económicas, la forma en la que se persiguen, porque si no, entonces cualquier expresión pública
cualquier manifestación en la calle pues puede ser señalada como delincuencia organizada, aun cuando haya quedado en la propia parte considerativa del dictamen que no era una pretensión criminalizar a la lucha social, pues finalmente el articulado de la Constitución quedó en ese sentido y no vamos a estar en todo momento a la que determine la interpretación de la Suprema Corte de Justicia. Parte fundamental y me parece conveniente, medidas alternativas a la solución de conflictos. Otra parte fundamental, el sistema penitenciario, una transformación del sistema penitenciario en algunas definiciones. Pero por supuesto hay, como lo decíamos, focos rojos en la propia reforma. Yo no quisiera ya más extenderme sin antes señalar lo que ha venido siendo una muestra de lo aquí ya expresado. Nada más ustedes imagínense cómo ha sido manejado en nuestro país esto de la delincuencia organizada. Sentencia de 67 años a los dirigentes de San Salvador Atenco. Sentencia de 40 años a Mario Aburto, supuesto asesino de Colosio. O 13 años que les impusieron a narcotraficantes como el Güero Palma o el Chapo Guzmán o Benjamín Arellano Félix. 13 años. Esos casi no son delincuentes organizados. Es más delincuente organizado la lucha social de Atenco. Es que ese es el peligro. Incorporarlo a la Constitución es doblemente peligroso. Temas pendientes, autonomía del Ministerio Público, bajo la argumentación de que era un tema para abordarse dentro de toda la nueva forma de gobierno y del Estado, no se le entró, pero me parece que mientras no tengamos un Ministerio Público autónomo y mientras sigamos teniendo un procurador que siga las órdenes del titular del Ejecutivo en turno, pues no vamos a poder realmente tener investigaciones que sean imparciales. Yo pongo mucho un ejemplo, el famoso caso del chino de Stanley Llegón. El día que salieron las grabaciones en donde implicaban a Javier Lozano, secretario del Trabajo, y al Partido Acción Nacional, el Procurador General de la República de inmediato salió diciendo, esas son patrañas y no es cierto. ¿Y cuándo investigó? Yo no digo si es cierto o no es cierto, simple y sencillamente investigó en 15 minutos para llegar a una conclusión de que lo que decía el chino no era cierto. Ese es el problema, que hay un procurador que está a las órdenes del titular del Ejecutivo en turno. Y por supuesto, tema fundamental en la última parte de discusión, dadas las observaciones emitidas por el Senado de la República, el allanamiento. Desde un principio, en el caso del grupo parlamentario del PRD, determinamos que era un absurdo permitir que los policías pudieran ingresar a los domicilios de cualquiera de los mexicanos. Que en las condiciones en las que estaban nuestras policías, esto iba a dar lugar a abusos. Que las policías no estaban preparadas para ello, porque además aquí hay que decir algo. La mayor parte de las medidas que son benéficas en este sistema de justicia penal aprobado tienen una entrada en vigor que podrá ser de hasta 8 años. Pero la mayor parte de las medidas que tienen que ver, como lo era el allanamiento, el crimen organizado, lo relativo a las policías, prácticamente entran en vigor de inmediato. Y entonces, ¿cómo vamos a convivir, que sea una de las discusiones, entre estas medidas que entran en vigor de inmediato y entre las características que tiene el proceso penal acusatorio para lograr estas condiciones de equidad y demás? Y el allanamiento fue un tema fundamental que me parece despertó a la sociedad sobre la reforma. Se piensa que la reforma fue el allanamiento a nivel de la opinión pública. Logramos, aunque sea esa pequeña parte, respecto de estos dos temas que me parece que fueron fundamentales en su discusión: crimen organizado y allanamiento. Crimen organizado sigue malamente la definición en el proyecto, allanamiento lo logramos echar abajo, y creo yo en mucho por la opinión precisamente de la sociedad, de los académicos, de los conocedores de lo que estábamos
viendo venir. Por eso quiero yo decir que en el grupo parlamentario del PRD es un grupo en el que se discute. Creo que a todos les queda claro que en el PRD se discute y se discute mucho. Y por eso hubo quienes creíamos que la mayor parte de la reforma era benéfica y otros que había medidas que eran fundamentales y que no daban para dar el voto aprobatorio. Por eso hubo un voto dividido, tanto en Cámara de Diputados como lo después expresado en el Senado, que ya el senador Pablo Gómez les determinará seguramente con mayor precisión cómo fue ese asunto específico en el Senado. Pero fundamental es decir que hay muchas bondades en esta reforma, sí, que necesitábamos transitar hacia un sistema mucho más ágil, sí, que hay partes benéficas y que fortalecen el sistema penitenciario, el sistema de justicia penal, a las policías, sí, pero que hay parte que nos sigue preocupando profundamente, por supuesto que también, y esto es lo que nos genera a algunos esta preocupación y también polémica sobre este tema. Hasta aquí dejaría mi participación, que por supuesto es más amplia, pero bueno, con la finalidad de entrar dentro de los términos que nos ha fijado el doctor Juan Vega Gómez, es que concluyo mi participación en este sentido y que agradezco la invitación y a todos los presentes me hayan escuchado en lo que fue todo este proceso y cómo vemos parte en la Cámara de Diputados por lo que refiere al grupo parlamentario del PRD. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Lozano Lozano. Y para continuar tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Borrego Estrada del Partido Acción Nacional. Diputado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vega Gómez, sobre todo al doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas por esta invitación y lógicamente al doctor Héctor Fis. Es una satisfacción y un honor estar en este foro y compartir esta mesa con mis compañeros y amigos César Camacho y Andrés Lozano. Sin duda esta reforma penal, y lo dice este auditorio, y lo dice la prensa, lo dice la sociedad y los comentarios que se han venido dando posteriores a la aprobación, y si no es que, por no decir también, antes a la misma. Es polémica, pero como muchas de las cuestiones que se dan en un congreso plural como el que actualmente se vive en este país, debemos de partir de que tenía muchas bondades la reforma y que todos cedimos. Es decir, todos los grupos parlamentarios debíamos de ceder algo o de nuestra ideología o de lo que era, no ideología en sí, sino de lo que era nuestra objetividad para dar un tema concreto, para llegar a buen puerto en cuanto a una reforma que tenía mucho más beneficios y que era ya necesaria para la sociedad. Se ha afirmado y por varios estudios en la materia que el sistema de justicia en general ha sido en varias ocasiones una fuente de inseguridad adicional debido a la existencia de la corrupción y de las violaciones documentadas en derechos humanos por parte de los actores del sistema de administración y de procuración de justicia. No obstante, ha habido esfuerzos en la última década por parte de las instituciones, tanto de la administración y de la comunidad legal, para enfrentar estas deficiencias y tratar de ser más efectivos en el combate a la impunidad, así como más sensibles a las necesidades públicas. De esta manera, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, recientemente aprobada por el Congreso y turnada a la legislatura de los estados, nace no solo de un consenso entre fuerzas políticas, es una respuesta al clamor social traducida en instrumentación de herramientas legislativas posibles y viables,
que constituyen la base y el sustento para la implementación y aplicación del sistema acusatorio. La reforma es muy amplia. Yo me voy a permitir hablar de 2, 3 temas muy en concreto, independientemente que después podamos en la sesión de las preguntas y respuestas poder continuar el diálogo con otros temas sobre el particular. ¿Cuáles son los logros importantes de la reforma constitucional? Primero, sin duda, el establecimiento de las bases del sistema penal acusatorio. El artículo 20 constitucional constituye la base para la edificación de un nuevo sistema penal, el sistema acusatorio. Las principales características que rigen el procedimiento acusatorio y que estructuralmente lo definen es la separación de las funciones de acusar, de investigar el delito con la función de juzgar. En este sistema hay un amplio margen de garantías y de respeto al derecho de defensa. Se prohíbe la delación, se prohíbe la tortura, hay una paridad jurídica entre quien acusa y quien se defiende. Los jueces funcionan solo como árbitros, por lo que la imparcialidad no es una garantía sino una obligación. Las formas de hacer el procedimiento son a través de la publicidad y la oralidad. Es un procedimiento totalmente contradictorio y además existe algo fundamental, que es la inmediación. Es decir, está presente en el desahogo de las pruebas aquel sujeto que como árbitro imparcial tendrá que resolver la controversia que elevan a su jurisdicción. De esta manera, el apartado A del artículo 20 establece los principios generales del proceso, en tanto que el apartado B replantea los derechos de la persona imputada y el apartado C de dicho precepto fortalece los derechos de la víctima ofendida. En el apartado A, entre otros, que la audiencia se desarrollará en presencia de un juez. Todos, si sabemos las estadísticas, el 92% de las audiencias penales, de los procedimientos penales en este país, no está presente el juez, el 92%. Solo las pruebas desahogadas en juicio tendrán valor probatorio. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. La nulidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos. En el apartado B, se replantean los derechos de toda persona imputada. Se destacan que se presuma su inocencia antes de que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. A declarar o a guardar silencio. El silencio, lógicamente, no podrá ser utilizado en su perjuicio. Tener acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido o cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Nosotros sabemos actualmente que es imposible, casi imposible, los que hemos sido abogados litigantes en algún momento, es imposible o muy difícil tener la información que el Ministerio Público tiene sobre la persona que está siendo investigada. Cuarto, contar con una defensa adecuada por abogado o, en su caso, tener derecho a un defensor público, eliminándose la persona de confianza. En el apartado C se fortalecen los derechos de la víctima u ofendido del delito. Se destaca la posibilidad de intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Esto es algo realmente novedoso. 2. El resguardo de su identidad cuando se trata de menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección. La posibilidad de establecer medidas cautelares para la protección o restitución de sus derechos, y la posibilidad de que la víctima pueda ejercer, en determinados casos, la acción penal. Sí, cómo no. Un tema que sin duda es toral e importante en este sistema acusatorio, que si no se lleva a cabo de una manera eficiente, no podrá tener éxito la reforma en sí, son los mecanismos alternativos de la solución de controversias. Este tema constituye uno de los núcleos fundamentales del nuevo sistema procesal penal. Sin embargo, la mayor parte de los reflectores caen sobre otras características del sistema acusatorio, como es el caso de la oralidad.
Por lo anterior, las salidas alternas no han sido analizadas en su justa dimensión, sobre todo si se tiene la proyección de que la mayor parte de las controversias penales caminen por alguna de estas salidas alternas al juicio. Debemos entender por salidas alternas a las instituciones conforme las cuales el proceso penal termina, no en virtud de una resolución jurisdiccional, sino debido a la actuación o iniciativa de las partes. Básicamente son 4 las salidas alternas más comunes. Los criterios de oportunidad, aquellos que implican que no obstante que el Ministerio Público reúna los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, éste puede prescindir total o parcialmente de la persecución penal de los hechos posiblemente constitutivos de los delitos. 2. El procedimiento abreviado. Consiste en la salida alterna que permite dictar una sentencia de forma más rápida y de menor cuantía que en el proceso ordinario, en los casos en que, previa solicitud del representante social, el imputado admita el hecho de que le atribuyera el Ministerio Público en su escrito de acusación y no haya oposición fundada de la víctima u ofendido. Cabe mencionar en este apartado que la aceptación de los hechos no significa una confesión, pues aun cuando se lleve a cabo el procedimiento abreviado, el juez podría dictar una sentencia absolutoria. Tercero, los acuerdos reparatorios. Son aquellos entre la víctima u ofendido y el imputado, con el fin de establecer la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo. No operan para todos los delitos, únicamente para aquellos que suponen una mínima lesión al bien jurídico tutelado y que admitan presumiblemente la sustitución de sanciones o condena condicional. Y el cuarto, la suspensión del proceso a prueba. Esta salida alterna procede en casos en que ya se ha dictado auto de término constitucional y por aquellos delitos que no exceden de determinado número de años de prisión, siempre y cuando el imputado no haya sido condenado previamente por delitos dolosos, no tenga o haya tenido otro proceso suspendido a prueba y no exista oposición fundada del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido. En estos mecanismos alternativos de solución de controversias, se tiene la experiencia de que alrededor del 80% de los casos que se presentan no se lleva a cabo el proceso en todos sus términos, en todas sus etapas procesales. Esto trae como consecuencia que el juzgador se aboca más importante a los casos más importantes que le llegan con mucho más eficiencia en la administración de justicia y realmente desinflama lo que es el aparato de la administración de justicia, sobre todo de los jueces, y trae mucho mayor eficiencia. En los países que ya se tiene esta experiencia y en algunos estados de la República, el éxito del sistema penal acusatorio consiste mucho en estos sistemas alternativos de solución de controversia. Otra situación importante en esta reforma penal es lo concerniente a la prisión preventiva. Existen 2 criterios. El primero, el contenido en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, donde dice que la posibilidad de que el Ministerio Público solo pueda solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, sea el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Y el segundo criterio es la posibilidad de que el juez ordene de manera oficiosa la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Estos son algunos de los puntos interesantes
Yo imagino que el diputado César Camacho dará otros puntos además de lo que ya nos dio el diputado Andrés Lozano. Sin duda hay mucho trabajo legislativo por realizar. Viene un trabajo importante que es la modificación de las leyes secundarias, las leyes reglamentarias de lo que es esa reforma constitucional. La reforma constitucional servirá de base y sustento para enarbolar los principios bajo los cuales habrá de guiarse el procedimiento penal. Sin embargo, no lo es todo. El gran reto para nosotros, los legisladores, es aterrizar esos principios y directrices en normas sustantivas y adjetivas. Ya el diputado Andrés Lozano lo decía de algunas de las leyes. Yo, así a vuelo de pájaro, mínimo tenemos 17 leyes que reformar en un corto o mediano plazo. A la luz de la dogmática jurídica, no dudo que la reforma constitucional en materia de justicia penal es perfectible. Pero considero que el consenso político e institucional alcanzado al día de hoy es un logro que no debe ser descalificado de inmediato. Sin duda este esfuerzo se nutre y pule con todas las sugerencias y opiniones que se deriven de foros como este. La tarea es de todos. No rechacemos y desaprovechemos sin motivos. Propongamos y seamos constructivos, pues la justicia pronta y expedita no solo es un imperativo constitucional, se constituye como un anhelo de todos los mexicanos. Y yo decía al principio que todos sabimos, en la Cámara de Diputados hubo exclusivamente 4 votos en contra cuando se votó lo que es la reforma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Felipe Borrego Estrada. Antes de darle la palabra al diputado César Camacho Quirós, quiero agradecerle precisamente al diputado Lozano su presencia. Tengo entendido que tiene una sesión muy importante, entonces tiene que disculpar, ¿no? Agradecemos mucho su presencia en esta mesa. Muchas gracias. Y ahora sí pasamos a la exposición del diputado César Camacho Quirós, del Partido Revolucionario Institucional, al cual además le agradecemos su generosa dispensa del tiempo por parte de otros ponentes. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Aunque parezca que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas no es un tema de trascendencia, vale la pena decir que en los tiempos en los que no han menudeado las reformas en el Congreso, hemos sido capaces, con todos los bemoles y sostenidos que esta reforma tiene, de concretar una más de las reformas que al país le hacen falta. Convencido también como estoy de que no hay reforma, ni esta ni ninguna, su naturaleza así parece dictarlo, perfectas o reformas perennes. Todas las reformas son siempre mejorables y todas las reformas entran o inician su obsolescencia el día que inicia su vigencia. Pero siendo esta una reforma posible, creo yo que se trata de una reforma importante, que llegando lo más lejos que pudimos, llegamos bastante lejos. Por eso me parece loable y de enorme mérito para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y para mi respetado amigo don Sergio García Ramírez y doña Olga Islas, que hayan tenido la decisión de convocar a una reunión sobre este tema y que hayamos tenido la fortuna, algunos de los legisladores que participamos en ella, de dar nuestros puntos de vista. En las escuelas de Derecho nos dicen que es importante acudir a la exposición de motivos, a los considerandos, a desentrañar el espíritu del legislador, a echar mano de la hermenéutica jurídica. Y bueno, pues en lugar de hacer ejercicios de espiritismo legislativo, pues mejor vamos platicando con los legisladores de por qué las cosas salieron como salieron, echar mano de este mecanismo de intercambio de impresiones, porque sin duda hay temas pendientes para el ámbito constitucional y desde luego reformas pendientes en el ámbito de la legislación secundaria. Esta, como las reformas que se suelen aprobar en el Congreso, entrañó un ejercicio de sesiones mutuas.
se entrañó un ejercicio de aproximaciones sucesivas. Son 10 las iniciativas que se tomaron en cuenta para formular el dictamen. Son 10, casualmente, los artículos de la Constitución que fueron tocados por la minuta que ahora mismo está en el ámbito de los congresos locales, en aquello que bien conocen ustedes, el ejercicio del poder revisor de la Constitución. Entonces, no es, por supuesto, una reforma de menor calado, pero no es una reforma conclusiva a la que literalmente todos le hayamos apostado todo. Creo que es satisfactorio cuando todos nos sentimos atendidos y siempre con temas pendientes para seguirlos tratando. Ya lo dijeron algunos de mis compañeros y algunas de las cosas que verán en las láminas las vamos a obviar. Son grosso modo, dos los propósitos que se acometieron cuando esta reforma se aprobó. La implantación de un sistema, yo diría, preponderantemente acusatorio, y le incluye el adverbio porque ahora se dice que está en vigor un sistema preponderantemente inquisitivo, o sea, no totalmente inquisitivo, pero muy cercanamente a ello. Pues ahora hemos establecido un sistema preponderantemente acusatorio porque tiene por ahí una o dos instituciones jurídicas que no lo acaban de dejar de ser un sistema absolutamente acusatorio. Entonces, la migración de un sistema de esta naturaleza, de uno preponderantemente inquisitivo, un acusatorio, fue uno de los grandes propósitos. Y un segundo motivo de interés, que es dotar al Estado mexicano de instrumentos para combatir con eficacia el crimen organizado. Posiciones que al principio, porque nos pidieron el punto de vista de los legisladores, y voy a decir qué ocurrió en esa especie de cocina en sentido figurado, en la que se fue preparando el documento que ahora tiene el carácter de minuta. ¿Qué ocurrió? Que se dijo, bueno, vamos a echar a andar la discusión sobre los mecanismos para combatir el crimen organizado y creemos una comisión para estudiar el sistema acusatorio, que podría haber corrido el riesgo de irse a las calendas griegas. Y hubo quienes insistimos, y hubo acuerdo de todos, en que era compatible la acometida de ambos conceptos y que podría tener éxito, y creemos que, grosso modo, se obtuvo. Un sistema de carácter acusatorio tiene algunas características. Una de ellas, pues, es el respeto de los derechos de las personas, el llamado garantismo, que, como ustedes bien saben, nace como concepto, aunque la idea, o mejor dicho, como un concepto elaborado y con límites acotados en 80, o hace importantes aportaciones Ferrajoli, y se dice, bueno, pues el garantismo, yo lo frasearía de modo muy coloquial, es respetar los derechos fundamentales de todos, porque a veces se parte de una premisa falsa de que en la medida en que se respeten más los derechos de una de las partes, se dejan de respetar los derechos de su contraparte, y viceversa. La conclusión fue, es posible respetar los derechos de todos, porque respetar derechos no es generar un régimen de privilegios, sino hacer, en un marco de legalidad, que una democracia, que un sistema democrático en el que todos nos debemos atener preponderantemente las autoridades al principio de legalidad, no haya atropello, no haya menoscabo de los derechos de nadie. En un sistema de esta naturaleza, el imputado, el inculpado, el involucrado, no es, como en el sistema preponderantemente inquisitivo, un objeto de investigación, sino un sujeto de derechos. Y en este sistema, esto es muy importante decirlo, algo ya se tocó, se da un equilibrio procesal, se establece el trinomio procesal, en donde en un triángulo equilátero figurado, el juez aparece en la parte superior de la pirámide, y las partes que litigan, en términos latos, el defensor con su defendido, mejor dicho, el defendido, el inculpado con su defensor, y la víctima con el Ministerio Público. Y se acaba, esto es muy importante porque es una nota característica en la que hubo consenso de los intervinientes, con esta presencia omnipotente del Ministerio Público. Yo, por supuesto, quiero tener como mexicano un Ministerio Público fuerte, pero un Ministerio Público todopoderoso que se despacha con la cuchara grande, que de acuerdo al principio de la prueba tasada, que ustedes bien conocen, las pruebas que el Ministerio Público ofrece por sí, ante sí, es decir, en ese ejercicio omnipotente de autoridad, sin adversario al frente, insisto, tienen valor probatorio pleno, y el juez tiene prácticamente que echar mano de un trámite procesal.
Pues bien, en esta teoría del garantismo, para decirlo solo a manera de recapitulación, el derecho penal debe ser un instrumento de defensa y de garantía de todos, debe respetar las garantías, y esto es muy importante, debe ser un derecho de carácter subsidiario, el llamado derecho penal mínimo, del que hemos hablado más de una vez. El diagnóstico que nos llevó, y seré muy breve en esta parte, a la convicción de tener que implantar un sistema de las características del que hablo, es a través de las cifras más que elocuentes. Si alguna característica pudiéramos atribuirle a las policías de México, es que son razonablemente buenas para vigilar, pero que son muy malas para investigar. Se dice, con cifras de por medio, que si un delito, o mejor dicho, una persona involucrada con un delito no es detenida en las primeras 24 horas después de que ocurrió el ilícito, hay una de cada 4 oportunidades, o una vez de cada 4 habrá oportunidad de echar mano de él, es decir, de que producto de la investigación se le pueda incoar un procedimiento penal. Si a esto le sumamos que también uno de cada 4 delitos que se cometen se consignan, para no hacerles una cuenta larga, estamos hablando de niveles de impunidad del 97%. Estamos hablando de cifras alarmantes que, independientemente de que a veces poco nos dicen, han llevado a la gente a estar en un estado de insatisfacción respecto al sistema de carácter penal. Recordemos todos que nos enseñaron que la pena, la sanción, era o tenía, entre otros efectos, el de la ejemplaridad, generar en la sociedad de la que la persona involucrada forma parte una especie de disuasión para la comisión del delito. Hoy los altos niveles de impunidad han generado una especie de persuasión de que la gente puede cometer delitos, porque la posibilidad de que lo detengan o de que le incoen un procedimiento es prácticamente nula. Para no exagerar, es muy remota. Bueno, un sistema de estas características tiene algunos principios sobre los que abordaré muy rápidamente, echando mano de la teoría del garantismo sugerida por Ferrajoli. La proporcionalidad, es decir, que la gravedad de la pena sea directamente proporcional con la gravedad del ilícito, de la conducta antisocial. Hemos echado mano casi indiscriminadamente los políticos, muchos de nosotros, del derecho penal para responder a prácticamente cualquier antisocialidad. Creamos delitos a propósito de lo que sea, o repetimos esto que llamamos los bienes jurídicos tutelados. En muchos estados del país existe el delito, bien conocido por todos, como daño en los bienes, daño en propiedad ajena, pero si empieza a multiplicarse la antisocialidad del graffiti, pues se crea un delito literalmente relacionado con el graffiti, cuando se trata simplemente de una modalidad del delito de daño en los bienes. Entonces, no es agravando penas o creando delitos como los problemas se resuelven. Otro de los principios de los que está imbuida la reforma, el principio de lesividad, que es clarificar precisamente cuál es el bien jurídico que se tutela, que se pongan en peligro bienes jurídicos relevantes, que no cualquier antisocialidad se pretenda atacar con un delito, que el derecho penal, como lo dije antes, sea de última instancia, sea el derecho al que se tiene que echar mano, porque cualquier otra rama del derecho fue ineficaz para llevarlo a cabo. Otro principio en el que quiero detenerme un poco, que me parece vital, y creo que fue afortunado incorporarlo en la Constitución literalmente, es el de presunción de inocencia. La propia Corte, intérprete auténtica de la Constitución, bueno, el intérprete auténtico se dice es el legislador, la interpretación auténtica, bueno, el intérprete jurídicamente autorizado de la Constitución es la Corte. La Corte dice por allí, el principio de presunción de inocencia, estoy parafraseando, se contiene de manera implícita en la Constitución. Es decir, la propia Corte ha dicho, no es explícita la existencia de la presunción de inocencia, hay que hurgar. Y el artículo tal, párrafo tal, en relación con este otro, la interpretación sistemática, armónica, funcional, nos permite establecer el principio de presunción de inocencia. Lo que ocurre en los hechos es que opera una suerte de principio de presunción de culpabilidad. La persona es culpable, podría frasearse, hasta que no se demuestre lo contrario. Y la primera muestra palmaria de lo que afirmo es el exceso, la irracionalidad de la prisión preventiva como medida cautelar. Es decir, a propósito prácticamente
o de muchas cosas, de estar en una lista cada vez más larga. Aquí en el Distrito Federal, por cierto, en el 2000 había, o un poco antes, 16 delitos graves y ahora hay cerca de 100. Y no es el único caso. En todos los estados se ha abultado enormemente la lista de los delitos graves. Y si es delito grave aquel que se le imputa, aunque sea presuntamente, la persona no solo está formalmente presa, sino materialmente presa. Si a esto le sumamos que los procesos duran en promedio 26 meses, en lo que se resuelve la situación jurídica en forma definitiva, lo que tenemos es una compurgación anticipada de una pena privativa de la libertad que quién sabe si llegue. Pero mientras llega o no, la persona está presuntamente, o es presunto responsable, pero está materialmente presa. Las cifras son más elocuentes que los discursos. De los 210,000 presos en el país, de los fueros federal, estatales, etcétera, de los 210,000, 90,000 están procesados, es decir, no han recibido una sentencia definitiva. 90,000 de 210,000, insisto, están siendo forzados a compurgar una pena que quién sabe si al final formalmente les sea asignada. Me parece, por lo tanto, que incorporar la presunción de inocencia y hacer que la gente viva, los involucrados en la comisión de un delito, la gente viva desde la libertad del proceso y no desde la prisión, me parece un paso importante. Ahora bien, llevar este principio de presunción de inocencia al extremo haría que el involucrado con cualquier delito viviría desde la libertad del proceso. Consideramos, dadas las condiciones de la sociedad, los apremios y demás, que debía haber una nómina, una lista, si me permiten, aunque no es literalmente así, técnicamente no está así tratado, pero una lista breve de lo que hoy conocemos como delitos graves, solo para darme a entender, porque la noción de delito grave quisimos desincorporarla del texto. ¿Cuáles son esos delitos en cuyo caso las personas involucradas tendrán irremediablemente que vivir el proceso, o sea, la investigación desde la prisión? El homicidio doloso, el secuestro, la violación, la trata de personas, los delitos contra la salud y un par o tres más. En los otros casos, o sea, no estando en esta lista, habrá desde ese momento arbitrio judicial para que el juez de control pueda determinar si esa persona, no habiéndosele imputado uno de estos delitos, sino cualquier otro, pero se trate de un delincuente reincidente o de un habitual, pudiera eventualmente ser forzado a vivir el proceso desde la prisión. Un dato adicional que tiene que ver con prisión preventiva y con este mecanismo obsoleto de acometer los retos de la justicia. De los 90,000 a los que me referí, de los 90,000 procesados, 74,000 lo están por delitos patrimoniales menores de 5,000 pesos. Es decir, el sistema se ha vuelto paradójicamente injusto y un sistema que criminaliza la pobreza. Repito, 74,000 de esos 90,000 presuntos responsables o procesados por delitos patrimoniales menores de 5,000 pesos. Otra de las características del sistema del que estamos hablando es justamente la oralidad, cuyo abuso mediático llegó a asociarse con el sistema todo, como si lo que estuviéramos impulsando en las cámaras fuera los juicios orales. Así solía frasearse en el ámbito en el que nos movemos. La oralidad es una de las características, como vemos, por supuesto vital, pero no la única, de un asunto de esta naturaleza. Ya Felipe lo dijo y no abundaré, esto abona a la concentración y la continuidad de los juicios y fortalece la inmediación. Hoy, la legislación de prácticamente todos los estados establece la obligación del juez de estar presente en las audiencias. O sea, no es que el juez no tenga obligación de hacerlo, la tiene, pero no la cumple. Nada más que el incumplimiento no acarrea ninguna consecuencia jurídica. El precepto constitucional que se pretende implantar es que la ausencia del juez en las audiencias acarrea la nulidad. Me parece entonces que la oralidad, adicionalmente a darle celeridad y evitar la opacidad, contribuye a otro de los principios de reciente cuño en la sociedad mexicana, que es el de la transparencia y la rendición de cuentas, al que las autoridades judiciales no tienen por qué verse
excluidas. Los medios alternativos de solución de controversias o la justicia alternativa, pues bueno, esto no tiene ya mayor explicación. Mis dos compañeros que me han antecedido han abundado en ello y me parece vital. Solo daré un dato como botón de muestra. En Chihuahua se han tratado de implantar un sistema lo más parecido a esto, con las limitaciones que la Constitución establece. Han hecho que, por ejemplo, por este tipo de mecanismos, solo el 20% de los asuntos lleguen a juicio. Con esto me parece importante destacar que más que querer hacer de la ley un ejercicio de culto, lo que tenemos que hacer es generar un sistema eficaz que arregle problemas, no que se saque 10 en el cumplimiento puntual de una serie de formalidades a las que somos bastante afectos los abogados. 3 cosas más. Un ministerio público, retomo el tema del trinomio procesal, de la pirámide en sentido figurado, que nadie quiere, decía yo, débil, pero no omnipotente. Un ministerio público que deja de ya, es decir, que al que obligamos a abandonar la participación protagónica y le damos esa centralidad al Poder Judicial, a los jueces. Un ministerio público que debe saberse permanentemente bajo la lupa del juez de control de garantías, que verificará la recta conducción del juez y eventualmente proveerá, lo referiré enseguida, resolverá la solicitud de medidas cautelares que el Ministerio Público solicite. Poco se lograría de este trinomio, o poca efectividad habría si no se completa el fortalecimiento del Ministerio Público con el fortalecimiento de la defensa técnica. Una defensa, subrayo, fundamentalmente pública, la conocida hoy como defensa de oficio. Los datos, otra vez, ayudan a justificar la medida. En el Estado de México el 85% de los asuntos lo lleva la defensa pública, en Nuevo León el 84%, aquí en el Distrito Federal el 62%, en Zacatecas el 50%. Es decir, la defensa técnica, por supuesto, será muy buena si la persona acude a un abogado de polendas, pero tendrá que ser igualmente competente si acude la persona, no solo porque no tiene recurso económico, sino que esa es su convicción y su deseo a la defensa pública pagada con el erario público. Más derechos para las víctimas. Algo que no recuerdo si alguien lo dijo de manera puntual, es que adicionalmente, esta parte la dijo Felipe, de que la víctima puede impugnar de manera más rápida y eficaz una disposición, una decisión del juez que le resulte que le afecte. También puede acudir en ejercicio de acción penal privada al juez cuando se trate, así lo hemos esbozado, no está literalmente dicho en la reforma, de delitos de carácter patrimonial, delitos por querella, seguramente lo definirá la ley. Los dos temas a los que me quiero referir es, uno, la instrumentación del sistema. Es un sistema complejo que requerirá, entre otras cosas, un proceso de reeducación jurídica, un proceso que entrañe la capacitación de capacitadores, un proceso que demanda entrega de recursos, un proceso, en fin, lo entendemos todos y mucho más los jóvenes, un cambio no de software sino de hardware jurídico. Es un asunto que va a obligar a un cambio de mentalidad y a un cambio de actitud. Y lo vinculo con otro tema. No solo se requiere la comprensión cabal del sistema, se requiere, y ya entro a otra parte, la voluntad política. Es decir, esto, diríamos, la voluntad política para un abogado riguroso parecería un asunto secundario, pero no lo es, porque acaba siendo la envoltura o el canal o las márgenes de este río proceloso en el que seguramente han de acontecer muchas cosas. Aquí estamos impelidos, hasta ahora van 11 estados, 11 legislaturas que lo han aprobado. Nuestra estimación es que en un par de semanas seguramente alcanzaremos los 17 estados que se requieren para que la reforma cuaje. Mi opinión personal es que vale la pena que se pronuncien todos, no solo porque jurídicamente tenga o ya no tenga valor, habiendo 17 o 16, corrijo, sino porque esto demostrará la voluntad de todas las partes involucradas con su concreción. Y cuando hablo de las partes involucradas, toqué de soslayo el aspecto político, me refiero por supuesto a los jueces. No omito decir que hace unas 3 semanas
acudimos, por invitación de ellos, a la reunión de la Conferencia de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, cuyo papel es vital en esto porque más del 95% de los asuntos del orden penal son del Foro Común. Y se firmó, es un documento más con valor político que jurídico, un pacto por la justicia, en el que los presidentes de los tribunales superiores de los estados expresaron su beneplácito por la reforma y su compromiso con ella. Entonces me parece importante que decir esto porque tenemos que ir todos si queremos que la reforma sea exitosa. Termino con un tema polémico que es el del combate al crimen organizado. Dije al principio que era un sistema preponderantemente acusatorio porque su déficit, su bemol jurídico está en una, si no es que en dos figuras, que no es que sean figuras en lugar de las ordinarias, sino además de las ordinarias para combatir el crimen organizado. La primera, el arraigo. El arraigo no es una figura típicamente acusatoria. Es más, en una especie de juego de palabras se dice que en el sistema inquisitivo o preponderantemente inquisitivo, a las personas se les investiga para detenerlas. En un sistema, se les detiene para investigarlas. En un sistema acusatorio, a las personas se les investiga para detenerlas. Pues el arraigo es justamente detener para investigar. Por 40 días, a petición del Ministerio Público y con autorización del juez. La otra figura que pudiera no ser típicamente acusatoria es la extinción de dominio. Una figura no existente en el derecho penal mexicano, una figura que de la que se ha echado mano, se ha explotado sobre todo en el derecho de Colombia, a través de la cual el Estado se hace de los bienes, producto, objeto o instrumento del delito, cuando se trate de algunos delitos específicamente determinados en la Constitución, no solo crimen organizado, con lo cual se abre la posibilidad de que de la extinción de dominio echen mano el gobierno federal o los gobiernos locales. A mí me parecía, lo dije en su momento públicamente, peligrosa la medida que tomó el jefe de gobierno del Distrito Federal de echar mano de una figura del derecho administrativo, la expropiación por causa de utilidad pública, para combatir el crimen, y por eso se han perdido algunos amparos. Pero el colmo es que no solo no se tipifica la causa de utilidad pública, sino que hay que pagar indemnización a los eventuales delincuentes. Pues si la figura llegara a prosperar, es un poco el colmo, ¿no? O sea, aparte de eso, tengo que pagar la indemnización. La figura de la extinción de dominio, por supuesto, no lo prevé. Tengo la necesidad, les ruego que me acepten esta debilidad, de hacer una precisión respecto a lo que dijo el diputado Lozano, y se lo dije antes de irse, por eso lo digo públicamente. Decía que aquella figura ciertamente controvertida del ingreso a domicilio sin orden judicial había sido combatida o detenida por él y sus correligionarios en la Cámara de Diputados. Pues esto no es cierto. Él, y además ahí están las constancias, pues es un asunto que para la gente vinculada con temas jurídicos, ¿saben? Esa es una prueba. Ahí están las constancias de que él y otros casi 50 diputados del PRD, no todos los del PRD, y ningún senador del PRD, pero ellos votaron por el ingreso a domicilio sin orden judicial y por lo que yo llamaría la mexicanización del concepto de delincuencia organizada, que no es otra cosa sino traer los conceptos del protocolo de Palermo y adecuarlos a la Constitución mexicana, con la fortuna o el infortunio del caso, lo admito, porque ha habido voces que aplauden la incorporación de crimen organizado a la Constitución, como voces que lo descalifican acremente. Nomás que esto es un hecho, no es un elemento subjetivo. Se votó en Cámara de Diputados la primera vez que se vota esta minuta, o mejor dicho, el dictamen, porque Cámara de origen fue Cámara de Diputados. Cuando se votó completo PAN, completo PRI y el PRD dividido. Y el diputado Lozano y otros, pero no me refiero a los otros porque el que se refiere a esto fue él, votó a favor de este dictamen. No así en el segundo jalón, no así cuando los senadores, que por cierto no emiten observaciones, quien emite observaciones es el presidente de la República, sino se pronuncian sobre el dictamen y votan. Al devolvérnosla de acuerdo al proceso legislativo, que por cierto no está debidamente establecido porque la Constitución habla en sus artículos 72 et al del proceso legislativo ordinario, no del proceso legislativo constitucional.
Cuando nos la devolvieron, pues nos pronunciamos sobre ella y se quitó, y yo diría, por fortuna, otro de los que hubieran sido igual de lastres o peor que el arraigo en el sistema acusatorio, que es el ingreso a domicilio sin orden judicial. Hubo un solo argumento, y permítanme terminar con esto. Hubo un solo argumento técnico jurídico para que esa idea prevaleciera, que es la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia en agosto del año pasado estableció, lo voy a decir, les ruego que me permitan decirlo con las palabras más llanas que puedo tener a la mano. Se estableció que cuando estuvieran en conflicto dos valores igualmente apreciados, dos valores, el de la inviolabilidad del domicilio y la protección de la vida, prevalecía la protección de la vida. Esto es, ergo, se autoriza el ingreso a domicilio sin orden judicial cuando está en peligro la vida. ¿Cuál fue la discusión? No solo jurídica, sino práctica, material, concreta, cotidiana, corriente. Que la Constitución no establecía si esta policía es una policía científica, o es la federal preventiva, o es la policía ministerial. Es simple y sencillamente la policía. ¿Cuál? La de Tamuín, o la de Chalchicomula, o la de Zacazonapan. Y entonces, el ejercicio de una facultad que puede tener fundamento filosófico, jurídico, jurisprudencial, en el terreno de los hechos podía ser resbaloso y peligroso. Por eso se decidió quitar, eliminar esta parte, lo cual mereció, y terminó 462 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Termino diciendo que, siendo un tema de carácter jurídico, ya lo dije pero lo repito, está envuelto, y no podía ser de otra manera, en criterios de carácter político. Lo que no se valdría es que el criterio de carácter político prevalezca. La sustancia, la esencia de la discusión no puede dejar de ser jurídica, pero los que hacemos las leyes no podemos dejar de ser exentos de puntos de vista políticos, no de consignas de las dirigencias ni cosas de esas, sino impregnados de una ideología, de una posición que también fue puesta a la consideración del electorado cuando la gente votó en los comicios correspondientes. Gracias por su atención. Muchas gracias al diputado Camacho. Y tenemos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos hasta unos 7 minutos por cada uno de los ponentes, hasta 7 minutos para pasar posteriormente al receso. Le voy a pedir al diputado Borrego Estrada, por favor, se le uso la palabra. Gracias. Se pregunta qué intervención procesal tendrá el ofendido en las nuevas reformas constitucionales. Es la posibilidad de intervenir en el juicio e interponer los recursos. Lógicamente esto va a ir reglamentado posteriormente en la ley correspondiente, pero podrá impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. O sea, puede ir a un órgano jurisdiccional a quejarse de omisiones que tenga el Ministerio Público en la integración de la averiguación, en la integración de la investigación. También para las resoluciones de reserva, de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Actualmente, por lo menos en los estados, es muy común, y si no es muy común, pero se da que el procurador se desista de la acción penal sin tomar en cuenta a la víctima, sin tomar en cuenta al ofendido, y nomás a medio procedimiento se desiste y el procedimiento termina en ese momento. Ahora, la víctima o el ofendido puede impugnar tanto las resoluciones de reserva, las de no ejercicio, o el desistimiento de la acción penal o de la suspensión del procedimiento, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Esa es una de las preguntas que se nos hacían. La otra nos decían, ¿en qué momento
va a intervenir o va a tener el ejercicio de la acción penal en particular. Ya lo decía el diputado Camacho, no está contemplado en la Constitución de que podrá el particular ejercer la acción penal. No se sabe en qué momento. Yo difiero mucho en algunas ocasiones de lo que ha dicho en algunos momentos el diputado Camacho, que lo dijo hoy, que lo hemos discutido, como hemos diferido, y además y hemos llegado a acuerdos posteriores en mucho, porque yo me imagino la cantidad de asuntos de cobros mercantiles que se irían a los ministerios públicos si se diera la apertura de que el ejercicio de la acción particular fuera en delitos de este tipo patrimonial. No sé mientras ¿a qué se refiere la posibilidad de que la víctima, el ofendido, puede ejecutar la acción penal? A esto que acabo de contestar en estos momentos. Me preguntaban también de en qué momento sobre los medios alternativos de solución, y me preguntaban en uno en particular. Son aquellos, el que me preguntan en particular, son aquellos que recogen, son los acuerdos reparatorios. Hay un estudio de Carlos Nazarén de aquí muy completo sobre el particular, y en él se habla de los cuatro a los que yo me referí, y en el acuerdo reparatorio nos dice que son aquellos que recogen un pacto entre la víctima u ofendido y el imputado con el fin de establecer la solución del conflicto. Serán admitidos en los delitos culposos, en los que proceda el perdón de la víctima, en los de contenido patrimonial que hayan sido cometidos sin violencia sobre las personas, los que admitan presumiblemente la sustitución de sanciones y aquellos cuya pena aritmética no exceda de 5 años. Existen las excepciones. Las salidas alternas, lo que yo traté fue el estudio de Nazarén, de Carlos Nazarén, del doctor en ese particular, y reitero que son los 4 que vi en ese momento. El más común irá a ser normalmente el que sea reparador. Muchas gracias, diputado Camacho. Pues algunas cosas de las muchas que están planteadas aquí. Se dicen varias que si no es mejor, lo diré como lo fraseo, atender las causas que los efectos. O sea, estamos hablando de un sistema penal cuando a lo mejor lo tendríamos que hacer es atender los problemas económicos, sociales. Esto es cierto, pero una cosa no excluye a la otra. Lo cierto es que en cualquier sociedad, por muy desarrollada que sea, existe la ilicitud, la antisocialidad, y lo que necesitamos hacer es estar preparados cuando esta ocurra. Insisto, sin perjuicio de que haya políticas públicas que corran de manera paralela, que reduzcan la posibilidad de que mucha gente delinca. Pero cuando el hecho delictivo ya apareció, hay que afrontarlo, y hay que afrontarlo en las mejores condiciones posibles. El proceso de discusión está ahora mismo dándose en los estados. Esta mañana estuvimos diputados de distintos partidos en Michoacán. Estaremos el jueves y viernes en San Luis Potosí, el lunes estaremos en Tabasco. Hemos estado en más de la mitad de los estados y seguramente a muchos más iremos. Esto es producto, y creo que es algo bueno, de una nueva composición política en los estados, del hecho de que los legisladores no solo quieren levantar la mano, sino quieren estar enterados de por qué es lo que van a votar, todavía con un déficit legislativo, jurídico legislativo, que la Constitución no permite que los estados o las legislaturas de los estados hagan ninguna propuesta concreta. No pueden enmendar, no pueden sugerir, se tienen que limitar a decir que la aprueban o no la aprueban. Pero dentro de estas aperturas ha sido interesante el nivel de involucramiento de los estados en este tema. ¿Cómo se ha planteado la probable implementación de la acción penal privada? Les confieso que no está determinado, y que hemos tratado de aprovechar este periodo, una especie de vacatio legis anticipada, porque todavía no llega
a aprobarse ni la declaratoria constitucional a darse, para ir preparando algo que puede, o muchos procesos que pueden ir en este rumbo, y creo otra vez que el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un gran papel a este respecto. Y vinculo con otra pregunta que también es hecha. Felipe lo tocó de soslayo. ¿Código único o una legislación, diríamos que unificada con criterios de carácter político consensuados? Se habló de la ley del debido proceso y finalmente no prosperó, de que en uno de los transitorios estableciéramos la obligación para el Congreso de legislar sobre el debido proceso. Y no prosperó porque el espíritu federalista emergió. O sea, ¿cómo imponerle a los estados desde el centro, una vez más, con una situación política hoy distinta, reglas específicas a las que tenían que atenerse? Una de las salidas que se pretende darse es justamente la elaboración de un código no único, sino tipo, cuya implantación o adopción no dependerá de la voluntad política de un personaje importante, sino de la convicción de los legisladores locales de que se trata de una buena legislación. Y un elemento que tendrá peso político y jurídico importante en esa voluntad es la opinión de los tribunales de justicia de los estados, que si participan en la confección de ese código tipo, seguramente participarán o ayudarán a su adopción en los demás, mejor dicho, en cada estado. Algo más que se pregunta es si la actuación ministerial es vigilada por el juez. Dice, ¿en dónde está el equilibrio procesal? Bueno, el juez está vigilado el Ministerio Público está vigilado por el juez, y la idea es que lo que se haga en el proceso de investigación tenga desde el principio de contradicción, o sea, de que las partes estén en igualdad de condiciones para hacer las réplicas en términos latos que eventualmente se necesiten, y no dejar, como lo dije hace rato con mis propias palabras, que el Ministerio Público se despache con la cuchara grande. Pues, es decir, la contradicción entre las partes y bajo el sistema de control judicial. Otra cosa que preguntan, ¿se siguen los pasos? Más o menos dice, ¿habrá un juez o tribunal de 3 jueces como en Chile? No, hemos creído que no. Chile es un país importante como referencia, pero no es un país al que le hayamos querido calcar el sistema. De hecho, lo visitamos, Andrés, Felipe y yo, entre otros. Visitamos a Chile y Colombia. Colombia con el agregado de tener un reto importante en el combate al crimen organizado. Y no hay la opción de implantar lo de los 3 jueces, sino de haber aprendido las cosas que son adoptables. Yo diría, no como un juego de palabras, no hay que hacer una adopción, sino una adaptación de un sistema, echando mano de las cosas buenas, pero también huyendo de las cosas que no han resultado positivas, tratando de aprender o de tener una lección en cabeza ajena. Una de las preguntas es sobre la prisión preventiva. La prisión preventiva, lo dijo un poco César y también lo platicó Andrés Lozano, actualmente es casi una norma. La prisión preventiva, y lo vemos en la sobrepoblación en los centros penitenciarios. Ahora, lo que se trata con la reforma es que sea una excepción. Por eso queda a criterio jurisdiccional, y cuando lo solicite el Ministerio Público, no será de oficio por el juez, dictar la prisión preventiva en algunos supuestos, como es que no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado, o sea, cuando se teme que pueda evadirse de la acción de la justicia, y cuando sea necesaria la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Pero sí va a ser obligatorio de manera oficiosa por parte del juez en los delitos de delincuencia organizada, de homicidio doloso, de violación, de secuestro, aquellos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, y los graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En esos casos es de oficio que el juez debe dictar la prisión preventiva. Ya no es anteriormente que era siempre la prisión preventiva, y ahí estaba
la persona si necesitaba o no presentar una fianza o alcanzaba, y por eso las cárceles están como están. Ahora es de oficio, exclusivamente en estos pocos delitos y a criterio jurisdiccional los que pida el Ministerio Público y tengan el peligro de la evasión, entre otros. Otra pregunta es ¿por qué no le entramos a la autonomía del Ministerio Público? Es un tema que lo tenemos en la mesa, lo hemos comentado en las fracciones parlamentarias, en concreto el presidente de la Comisión de Justicia, que es el diputado César Camacho, y yo lo tenemos muy platicado. Es otro tema trascendente para la institución y para el desarrollo del país, pero tampoco lo veo tan simplista como nos decía Andrés, Andrés es muy amigo mío y se lo voy a decir mañana cuando hablaba del ejemplo del chino, ¿verdad? Cuando decía que el día que lo agarraron y al día siguiente ya estaba diciendo el procurador que no tenía nada que ver en la parte que estaban acusando. Yo del momento que digo en que lo agarraron es porque ya lo habían investigado. O sea, no puede ser que con un ejemplo de esta manera sea una razón o fundamento para crear la autonomía del Ministerio Público. Es tan sustantivo y tan importante la autonomía del Ministerio Público. Yo en lo particular estoy de acuerdo en la autonomía del Ministerio Público en algunas situaciones. Es tan importante porque es trascendente para muchas reformas y para muchas de las cosas que se han dado, como el Tribunal Constitucional, que se habla de que estemos o no en contra o a favor. La autonomía del Ministerio Público es trascendente para todos estos temas, pero no con temas simples podemos fundamentar esto que nos presenta. No sé si tienes otros. Sí, dos o tres. Por favor. Dice, ¿cuándo se le dará autonomía al Poder Judicial si lo están supervisando legisladores de comunidad? Yo creo que no hay poder, y el judicial no es la excepción, que no deban estar bajo la lupa de la comunidad y de los otros poderes. Qué bueno que los legisladores nos pueden enmendar la plana de la Suprema Corte de Justicia cuando expedimos una ley inconstitucional. Y bueno, hacer que el Poder Judicial, como cualquiera sea absolutamente autónomo, sería generar, y lo hemos platicado con ministros y magistrados, una especie de endogamia que no es buena para nadie, cuya reproducción, incluso la reproducción de sus propios integrantes, toda se da desde dentro, porque justamente eso suele enrarecer el panorama en el que se desempeñan. Hoy, creo yo, una moderna concepción de la separación y colaboración entre poderes es no solo la mutua complementación, sino también una especie de permanente llamado a cuentas que unos estamos haciendo de lo que hacen los otros. ¿Qué pasa con el juicio de amparo? Es una pregunta técnicamente muy importante. Si se implanta la oralidad de los juicios, por supuesto que tendrá que cambiar, como tendrá que cambiar la apelación y eventualmente referirse el amparo, que por supuesto siendo la institución jurídica procesal o jurídica mexicana por excelencia, no solo se tiene que mejorar, y no solo para lo penal, aprovecho el viaje, al amparo le urge una modificación sustantiva si queremos que siga siendo lo que se diseñó por Otero y Rejón hace más de 150 años. Entonces tendrá que plantearse, este es personalísimo desde el punto de vista, un mecanismo que tengan que revisar cuestiones de orden procesal más que de fondo, porque por supuesto los magistrados jueces no habrán estado en las diligencias. Bueno, la justicia restaurativa, una más. Incluso me llama la atención porque dice, ¿por qué no se logró lo que usted dice, había propuesto, que es que el dinero de la extinción de bienes, el recurso de la extinción de bienes, se dedicara quizás a un fideicomiso para la reparación del daño o en general para justicia restaurativa? Bueno, pues no pasó porque no hubo condiciones. Yo sigo creyendo que eso puede ser una vía. ¿Qué pasa cuando hay absoluta insolvencia? O que por una especie de omisión deliberada o responsabilidad adicional de las autoridades se le generan perjuicio al inculpado. Yo creo que tiene que entrar ahí la justicia restaurativa y a veces es el Estado el que tiene que dar la cara. Ese es mi personal punto de vista. La última es una respetuosa sugerencia. Quiero ser
quiero ser capaz de explicar lo que voy a decir para no tener el problema de una interpretación que yo genere equivocada. Mi impresión es que la reforma ya está a la vuelta de la esquina, y lo que tenemos que hacer todos es ver cómo la mejoramos. ¿Cómo mejoramos la legislación secundaria? Las leyes lo que quiero decir no es una expresión de la fatalidad, pues, de que ya llegó y ahora ni modo. Ese es el tono en el que no quisiera dar mi comunicación, sino es altamente probable que la reforma entre en vigor en unos días, en unas semanas, y que lo que necesita la reforma es que la adoptemos muchos, no porque sea perfecta, por eso empecé diciendo no lo es, sino porque es una reforma posible, y siendo posible es buena. Entonces tenemos que generar en la legislación secundaria, y eventualmente, ¿por qué no?, reformas a la reforma, yo no lo evadiría, para hacer que el producto final del que tengan que echar mano los justiciables, porque al final ellos son los que están en el centro de la atención, el Ministerio Público, los tribunales, sí, pero al final los justiciables sean producto bueno, que dure, no que sea perenne, pero que dure muchos años porque resulte bueno. Y para que resulte bueno debe haber gente valiosa, inteligente y bien intencionada que ayude a hacer correcciones y buenas propuestas, y esa gente es de la que está formado este auditorio. Gracias. Muchas gracias a los diputados por su brillante intervención, tanto al diputado Camacho, a Borrego y también al diputado Lozano. Vamos a pasar a un receso de 10 minutos, si no tienen inconveniente, para iniciar justo a las 7 la siguiente parte número 2 de la mesa número 1. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Voy a pedir de manera oficial Sí, vete a dormir.